Si me escuchan, me logran escuchar, imagino que sí, y por ahí me han confirmado. Entonces creo que podemos continuar tranquilamente con la explicación de la arquitectura empresarial, que creo que es algo importante que quede claro. De repente no voy a explicar todo, pero vamos a ir construyendo sobre la marcha, ¿ya? Como no está todo aquí todavía presente, ¿ya? Como les comentaba, nuestro objetivo dentro de desarrollo que estamos realizando en estos momentos es poder crear un sistema de inventarios, ¿no? Como tal, cuando trabajamos bajo una arquitectura de microservicios es importante siempre pensar en el diseño guiado por el dominio. Ya siempre debemos guiarnos bajo eso, ¿no? Usualmente, que se conoce como el DDD, ¿no? El Domain Driven Design, ¿ya? Ahí lo pongo igual por el chat. Y básicamente el diseño guiado por el dominio lo que nos dice es primero pensar en las unidades de negocio de nuestro core, de nuestra aplicación que queremos construir en este caso, para poder separar responsabilidades, justo tal y como se menciona en la teoría, vamos a decir, de arquitectura de microservicios, y poder hacer un diseño óptimo de aplicaciones. Ahora, esto funciona y eso quiere decir que yo a todo lo que vea voy a hacer un microservicio. No, no. Depende de la realidad y depende de la envergadura de tu aplicación. Créanme que tiene mucho que ver a qué estás dedicando tu aplicación, cuál es tu público objetivo, cuál es tu base de usuarios. Hay muchos factores a tomar en cuenta antes de proponer una arquitectura de microservicios y si realmente es lo más idóneo para lo que tú quieres. Me explico de otra forma, ¿no? Imagínate que se te ocurra a ti decir, ¿no? Oye, ya te pide un usuario, ¿no? Un sistema, no sé, por ejemplo, ¿no? Un sistema para el manejo de las cajas en un supermercado, por ejemplo. Y por ahí alguien te dice, no, que sí, que hay que hacerlo con microservicios, todo el tema de los pagos por caja y demás. Y alguien te vende bonita la idea y a la hora de la hora te dicen, tenemos que implementarlo, por ejemplo, en un mes, ¿no? Pucha. Tú te matas haciendo un diseño guiado por el dominio, haciendo un modelamiento de microservicios y no necesariamente es la solución que necesita tu empresa. Probablemente una solución de escritorio a un tercero sea más que suficiente para la necesidad que tienes en ese momento, ¿no? Entonces, quizás puede sonar gracioso, puede sonar, oye, pero yo no me metí a estudiar programación, no me metí a ver todo eso para al final terminando adquiriendo un software de terceros y ya no. Entonces, no siempre vean, y yo creo que es parte de los programadores que inician en este mundo, en querer hacerlo todo, ¿no? Querer hacerlo todo con las mejores prácticas, con lo más, digamos, disruptivo que hayas aprendido de repente de forma independiente o a través de estos cursos que se editan en la carrera, y probablemente quieras proponer cosas que no aplican para la realidad, ¿no? Entonces siempre piensa en el crecimiento de tu aplicación, en la base de usuarios que tienes, en si realmente es lo que necesitan o no. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú haces un sistema para una pequeña empresa y quieres hacerlo orientado a microservicios y demás y no tiene la arquitectura para hacerlo, no tiene el fierro para hacerlo, o peor aún, tiene un único servidor que funciona en red local? Entonces, todas esas cositas se terminan cayendo y colapsando con el solo hecho de no analizar primero el entorno actual de donde vas a desplegar tu aplicación. Es importante ver la base de usuarios. ¿De qué te sirve hacer toda una arquitectura de microservicios cuando vas a tener, no sé, en los siguientes 2 años una, una proyección no mayor a 200 usuarios? No tiene ningún sentido, ¿no? Para eso es una aplicación monolítica simple y luego en el tiempo vas escalando. Claro, haciendo un correcto modelamiento de las unidades de negocio de tu aplicación. Eso sí, el análisis es muy importante de todas maneras, pero me van a disculpar, de repente voy a toser un poquito, estoy un poquito mal, estoy con la gripe, pero siempre haciendo énfasis en la realidad de la empresa. Entonces, repito, la arquitectura de microservicios es una solución para las tantas que hay en el mercado y les basta con buscar en LinkedIn, por ahí siempre hay una publicación imagino que todos aquí tienen LinkedIn ya, ¿no? Entonces, siempre hay una publicación en LinkedIn que publican acerca de las arquitecturas existentes en el mercado, ¿no? Y hay un sinfín de arquitecturas y todas diseñadas y orientadas para una necesidad específica. No quieran resolver todo con una sola herramienta
o con un solo modelo arquitectónico, o con una sola tecnología, por ejemplo, ¿no? Hay algunos que dicen, no, que yo soy Python corazón y todo quiero resolverlo con Python. Todo lo hago con Python, mi backend, mi frontend, mi analítica de datos, etc, 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 ¿no? Y probablemente no sea el camino. O peor aún, termines encontrándote en un mercado donde ni siquiera hay programadores en Python, como es actualmente más o menos el escenario local, ¿no? O sea, hay mucha gente que conoce Python, que ha visto algo de Python, pero especialistas en Python, realmente muy pocos, ¿no? Hay muchos que creen que con un Hola Mundo o que con haber hecho un CRUD ya son especialistas en Python y no necesariamente es así. De igual también forma en Java, en .NET, ¿no? Hay gente que cree que ya se cree especialista en una herramienta por haber hecho un Hola Mundo, por haber hecho un CRUD, ya está feliz, ¿no? Y no, hay muchas cosas más detrás de que tienes que conocer para ser un buen programador, desarrollador. Entonces, el mercado actual, al menos en el laboral a nivel peruano, no hay muchos desarrolladores en Python que hayan visto más allá de una demo básica o que han hecho por ahí, algunos que han hecho web scrapping, algunas cositas por ahí, algunas demos con IA por ahí, pero muy pequeñas realmente y que no los hace especialistas en algo, ¿no? Como les he dicho, el mercado local tiene una inclinación por Java actualmente, ¿no? Anteriormente era .NET, hoy en día ya no tanto así, ¿no? Entonces, no intentes resolver algo con una tecnología que solo tú manejes o que sabes que no va a tener mantenimiento. Imagínate que hoy día desarrolles algo en Python, ¿no? Para 200 usuarios en el que tú, único desarrollador y guerrero de la empresa desarrollando, puedas resolver cualquier requerimiento. ¿Y qué va a pasar cuando esa empresa tenga 5.000, 10.000, 100.000 usuarios? ¿Vas a poder tener la misma velocidad de atención de requerimientos tú solo? No, te va a tocar buscar probablemente más programadores, vas a tener que hacer un equipo de desarrollo, ¿no? Una fábrica de software probablemente, ¿no? ¿Y qué pasa cuando te encuentras que en el mercado local no existen programadores en Python capaces para poder desarrollar aplicaciones en Python bajo un nivel de complejidad muy alto, ¿no? De verdad que vas a sacarte los pelos y vas a decir, ¿por qué decir por esta herramienta? Nadie programa esta herramienta, ¿no? Y eso te puede pasar, eso le ha pasado a bastantes empresas que han empezado chiquitas queriendo innovar lo último de lo último y cuando han empezado a crecer se han terminado encontrando con una barrera, una brecha de conocimiento, al menos en el mercado local, y no han podido atender las necesidades y han tenido que cambiar completamente el framework conforme han ido creciendo. Entonces, esa no es la idea, ¿no? Que descartes todo y vuelvas a empezar de cero, ¿no? Es lo posible evitar eso, ¿no? Y siempre proyectarte hacia el futuro, ¿no? Entonces, repito, la arquitectura de microservicios es usualmente diseñada para aplicaciones de una envergadura mediana a grande. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la arquitectura de microservicios tiene grandes pro, la granularidad, la posibilidad de dividir en pequeños equipos de desarrollo de determinados componentes, no prácticamente un componente o un microservicio podría dedicarse a elaborar un equipo de desarrollo de software, entonces en el tiempo va a ir creciendo y este equipo va a ir siendo especialista exclusivamente en esa parte del core de tu aplicación, ¿no? ¿Y cuáles son las principales desventajas? Bueno, el primero de ellos es la sincronización de componentes, ¿no? Tienes que estar siempre en constante coordinación entre cada uno de los componentes y de las actualizaciones que estos reciban. Pueden evitarse de algunas formas a través de un manejo de interfaces y demás, pero tarde o temprano vas a tener que chocarte con esto, ¿no? Que es el tema de la integración entre componentes. Y ahora vamos a ver también cómo se resuelve, ¿no? La integración entre componentes de microservicios, ¿no? La sincronización también, que es algo importante, ¿no? Oye, ¿cómo sincronizo todas las bases de datos? Porque como ya están viendo en el gráfico, pasa que cada microservicio usualmente maneja su propia base de datos. Pucha, ¿cómo sincronizo? ¿Cómo me aseguro, por ejemplo, en algún momento yo quiero obtener los productos que tiene, no sé, que ha adquirido un cliente, ¿no? Entonces tengo que cruzar información de clientes, de productos y de las órdenes de compra, por ejemplo, ¿no? Entonces implica obtener información de tres fuentes distintas. ¿Cómo me aseguro que esa información realmente esté actualizada, ¿no? En un mismo instante de tiempo. Otro problema de los microservicios. Quiero registrar una orden. El registro de una orden de compra implica hacer un débito o vamos a decir un descuento en productos y naturalmente en la existencia en los inventarios o en los almacenes disponibles, ¿no? Entonces, ¿cómo hago la sincronización en un mismo instante de tiempo? Son problemas de los microservicios que realmente resultan muy complejos, ¿ya? Y que hay que saber atenderlos adecuadamente. Una aplicación pequeña probablemente no sea
no sea viable el uso de los microservicios. Entonces tengan mucho cuidado. Yo sé que la moda está de querer hacer todo hoy en día microservicios, pero no necesariamente va a ser la solución para tu empresa, ¿ya? Entonces ténganlo bien en cuenta, tomen a la arquitectura de microservicios como una herramienta más del montón que tienen y que esto no es el santo grial. La tecnología está constantemente cambiando, hay nuevos paradigmas a nivel de arquitectura de aplicaciones que siempre es importante actualizar y sobre todo cruzarlo con el verdadero especialista de arquitectura de software, que él siempre va a saber decirles cuál es la mejor solución para su caso de uso particular, ¿no? Nunca traten de hacerlo ustedes por su propia cuenta, siempre convérselo con un arquitecto de software. Por ahí siempre hay gente que dice, oye, pero los arquitectos en qué ayudan, ¿no? No sirven para nada. Eso yo lo puedo hacer como programador, yo puedo hacer todo eso, ¿no? Y no, nunca pequen de eso. Un arquitecto de software siempre tiene una utilidad y justamente les va a ayudar a poder revisar primero la arquitectura de solución para el core que se quiere manejar y luego un arquitecto de software va a ser capaz de decirles cuáles son las herramientas necesarias para hacer estas cosas. Nunca se lancen por su propia cuenta. Muy diferente es el caso si hablamos de un proyecto personal, si hablamos de una prueba de concepto, por ejemplo, ¿no? O de algún MVP para alguna exploración de usuarios o ver cómo te va un nuevo proyecto o un nuevo negocio que tú quieres establecer. Pues ahí tú determinas tus reglas, ¿no? Es tu prueba, tu experimento, vas a trabajar con una base de usuarios súper pequeña y yo para esos casos no te recomendaría irte por una solución de microservicios, ya que tu objetivo no es tener el software más de mejor calidad posible, o el más optimizado posible, ya que tu objetivo es salir lo antes posible al mercado, ¿no? Entonces, si es posible tener ese software en 7 días, en un mes, lo vas a querer tener. Y con una arquitectura de microservicios que requiere de mucho análisis previo, de mucha definición, diseño, probablemente no sea lo más adecuado, ¿no? Entonces empieza con algo pequeño, de a pocos, probablemente te sea mucho mejor con plataformas que agilizan el time to market, como por ejemplo puede ser Firebase, puede ser algunos servicios de Azure, puede ser Azure Functions, por ejemplo, ¿no? Utilizar esas herramientas en lugar de establecer una arquitectura de microservicios que es mucho más compleja como tal, ¿no? Entonces, hay formas de cómo poder desarrollar software y no todos los, digamos, los productos se desarrollan con la misma herramienta. Analiza antes y determina cuál es la más idónea para para el proyecto, para la solución que deseas implementar, ¿ya? En este caso, como estamos hablando en el curso de microservicios como tal, aunque repito, y quiero que quede esto bien claro, no lo vean como el santo grial del desarrollo de software, porque no lo es ni de lejos, ¿ya? Pero en este caso, como el sílabo nos dice, vamos a enfocarnos en este. Entonces, ¿cómo normalmente funciona una arquitectura de microservicios? Pues como dice su nombre, son servicios en realidad independientes que funcionan de forma independiente, con bajo acoplamiento, pero digamos, con cohesión entre ellos, ¿no? O sea, están relacionados, son coherentes, ¿no? Tienen sentido, tienen una estructura dada, pero ¿cómo yo hago para poder sincronizar todo esto, ¿no? Bueno, aquí nos falta el tema vamos a empezar tenemos a clients, tenemos a products y vamos a poner a orders, ¿ya? Para comenzar, obviamente hay muchas más, de ahí lo vamos a ir modelando, pero para empezar y para que quede claro este concepto, vamos a empezar por esto, ¿ya? Tres microservicios para este MVP de este proyecto de inventario, vamos a decir así, que tienen de momento tres microservicios, ¿no? Cada microservicio tendrá pues respectivamente una base de datos independiente, ¿no? Porque eso es lo que te dice la teoría, ¿no? Que en la práctica puede ser distinto, perfectamente puede ser distinto, no hay ningún problema. Aquí le podemos poner un bus de eventos, ¿ya? Normalmente esto se pone con un bus, ¿no? Para que quede claro. Este es el bus del API Gateway, ¿no? El API Gateway, que es, como su nombre lo dice, es un concentrador, ¿no? Es una puerta de enlace que nos ayuda a poder hacer las conexiones con los diferentes servicios que nosotros manejemos, ¿no? O sea, es una especie de publicador de servicios para poder, para que a través de un API Gateway o un backend for frontend, también puede ser de igual forma, puedan ser expuestos los diferentes métodos para ser consumidos en aplicaciones web, en aplicaciones móviles, etc., etc., ¿no? Usualmente se utiliza el API Gateway, pero en algunos casos particulares se puede utilizar el Backend for Frontend, ¿no? Que es el BFF, ¿no? Conocido como BFF, ¿no? Por si acaso, recuerden, es Backend for Frontend.
Por ahí alguna vez pregunté en un examen que hicimos para sumar puntos y me dijeron alguna cosa como Best Friend Forever, una cosa así. Yo dije, ¿qué pasa, chicos? ¿Cómo pueden responderme eso? Pero bueno, tengan ahí cuidado, recuerden, es backend for frontend, ¿ya? Les puedo preguntar, para subir puntos de repente por ahí en su parcial final, puede venir un teórico y por favor tienen que recordar el término, ¿ya? Es backend for frontend, ¿ya? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Y básicamente, esa es la razón de ser. Se conectan los microservicios de cara al cliente a través de un API Gateway o a través de un backend for front. Pero también está la contraparte. Y en la contraparte y al interno, tiene que haber una comunicación entre ellos, ¿no? En el lado del backend, ¿no? Ya hablamos del lado del backend, ¿no? Oye, ¿cómo hago para comunicar todo esto, no? Porque bacán, profe, ¿no? Esto lo voy a sacar de la base de datos, pero en realidad no es de la base de datos, ya es del microservicio, ya. Para que se entienda, en realidad esto viene del microservicio. La base de datos nunca se conecta a nada, ya, dicho de otra forma. Entonces vamos a ponerlo así, ya, para que se entienda y no se confunda y no se diga que estoy diciendo que la base de datos van a ir a través de un bus de eventos, porque eso no se da nunca, ¿ya? Siempre es a través del microservicio, ¿no? Entonces, ¿cómo yo comunico a mis microservicios? Como ya les había comentado también de todas formas, se hace a través de un gestor de colas, ¿ya? Vamos a poner aquí un RabbitMQ, por ejemplo. En on-premise normalmente se trabaja con RabbitMQ, ¿no? Bueno, no está RabbitMQ. No está RabbitMQ, pero vamos a ponerle MQ a secas, ¿ya? ¿Y qué es un MQ? MQ es un gestor de colas, ya que puede ser lo que sea. En el mercado hay muchas. Ponemos a MQ. Por ejemplo, podemos tener a RabbitMQ, tenemos a Azure Service Bus, por ejemplo, ¿no? Y una serie de tecnologías, tanto en on-premise como es RabbitMQ, como cloud, que es Azure Service Bus, y también pues debajo de ellos orquestado por Kafka, puede ser, por ejemplo, ¿no? Entonces, que nos van a permitir hacer la transmisión de eventos en los diferentes microservicios. ¿Cómo se gatilla usualmente esto? Bueno, imaginemos que el usuario, el cliente tal, quiere hacer una compra, ¿no? O hace una compra, ¿no? Entonces yo sé que este API Gateway va a disparar eventos en orders y va a disparar eventos en products, ¿no? Y probablemente cuando tengan mis otros microservicios, también en la gestión de almacenes y sus existencias y demás, ¿no? Entonces, en el inventario, básicamente, ¿no? Entonces, esto va a implicar cambios en diferentes lugares, como estamos viendo, ¿no? ¿Cómo yo transmito todo esto? Pues el microservicio por el cual entra la petición, por ejemplo, podrá hacer orders, lo que va a hacer es dejar un mensaje o un mensaje, ya viene otra definición, hablamos de mesas, o de mesas, hablamos de messages, ya, vamos a poner así, van mensajes, a ver, creo que la mejor forma de ponerlo es de esta forma, quizás, cada microservicio envía mensajes notificando un evento, ¿no? Y se inició un proceso de compra, por ejemplo, ¿no? Entonces el bus de eventos lo toma y este bus de eventos, perdón, esta cola de eventos, lo que va a hacer es tener una serie de escuchas. Cada terminal o cada microservicio tendrá un puerto de escucha por el cual detecte, ¿no? Hoy hay un cambio de evento, ha venido una nueva compra, ¿no? Entonces vamos a hacer la reducción de los inventarios, por ejemplo, ¿no? Hay una cancelación, o sea, claro, una anulación de una orden de compra. Oye, también habrá que recibir el evento, no sé, el microservicio de productos o el microservicio de inventarios tal vez necesite tomar el evento para hacer determinadas acciones, que es la liberación del inventario, por ejemplo, ¿no? El restablecimiento de un producto si se trata de una existencia final que ha sido dada de baja y que luego ha sido restaurada con la cancelación de la orden. Y hay diferentes casuísticas, pero siempre se hace a través de colas de mensajería. Ya les expliqué, creo, en la primera sesión más o menos de qué trata esto. Le puse, creo, si no me equivoco, ustedes, o de repente me estoy confundiendo, le puse el ejemplo por ejemplo, de cómo se atiende en Kentucky, ¿no? Normalmente no es que te atienden al instante, ¿no? Entonces, una petición, esta petición va a una cola de mensajería, que es básicamente el sistema de tickets que tiene, por ejemplo, Kentucky, y te van atendiendo conforme a los conceptos, o por prioridad o por orden de llegada. Siempre es así, ¿no? Entonces son dos esquemas. Un esquema es FIFO, que es el primero que entra, el primero que sale, ¿no? Y el segundo esquema es el de prioridades, ¿no?
que si no me recuerdo, si mal no recuerdo, no, olvidé las siglas de la otra, pero vamos a ponerle esquema de prioridades, ya. Me olvidé la otra sigla ahorita, pero es un esquema de prioridades, ya. Entonces hay dos formas. Esto funciona tal y como funciona un sistema operativo. Igual, a nivel de sistema operativo también hay los mismos dos esquemas, ¿no? El esquema de atención de tareas o de procesos a nivel de FIFO, que es primero que entra, primero que sale, y también hay un esquema de prioridades, ¿no? Hay mensajes que tienen mucha mayor prioridad, por ejemplo, en el caso de un sistema de información como es un sistema de inventarios, las órdenes tendrán prioridad por sobre, por ejemplo, el registro de clientes, como por ejemplo, no sé, el registro de almacenes, ¿no? Probablemente las órdenes tengan más prioridad, luego de repente nos seguirá los movimientos en inventario, o quizás al revés. Entonces es importante jugar con ambos conceptos, el esquema FIFO, que es el primero que entra, primero que sale, y el esquema de prioridades en las cuales tú defines qué microservicio tiene mayor relevancia y por ende sus procesos deben ser atendidos con mucho mayor atención, con mucha mayor premura en un esquema de colas. Ya tengan en cuenta eso. Entonces así funciona una arquitectura de microservicios súper básica, ¿ya? Obviamente esto no es completo, es súper dummy, súper básico, y pero creo que nos da una mayor idea de cómo funciona. Por cierto, esto puede ser una web o puede ser una web app, ¿no? Puede ser un mobile app también, ¿no? O podría ser un PWA. ¿Alguien sabe qué es PWA? ¿Tiene idea de qué es PWA? ¿Alguien? ¿Nadie sabe qué es PWA? ¿Nada? Muchos están por ahí, chicos, no les escucho. No les voy a escribir tampoco. ¿Están por ahí? Sí, profesor, estamos acá. ¿Alguien me puede decir qué es un PWA o qué es una PWA? ¿Tiene idea? Las PWA son las Progressive Web Apps, ¿no? Vamos a decir que son, por decir así, y bien entre comillas, porque tampoco les tengo fe a esto, son las conocidas Progressive Web Apps, ¿no? Que son básicamente una especie de aplicaciones híbridas que funcionan en web, en escritorio, en tablets, en móviles, todo desde una única aplicación, ¿no? Puede ser una aplicación híbrida, puede ser una aplicación porque funcione en Android y en iOS, básicamente. Perdón, que bloquea Siri por error. Ya. Puede ser una aplicación híbrida que funcione en Android, en iOS, puede ser también una aplicación web de igual forma. Entonces, WhatsApp es un claro ejemplo de Progressive Web App, entre comillas, ya muy entre comillas también, porque usualmente WhatsApp tiene una plataforma web, pero la plataforma web solamente coincide con la aplicación móvil a nivel de APIs, ya, o sea, a nivel de API Gateway. Pero a nivel de aplicaciones, la aplicación de WhatsApp es independiente a la de escritorio y la del entorno web. Todavía están yendo a eso ya, Eduardo, pero todavía no es una Progressive Web Apps como tal, ¿ya? ¿Qué podría ser una Progressive Web App? Por ejemplo, si no me equivoco, es la aplicación de la UTP, ¿ya? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, si tienen a alguien conocido en UTP, el UTP más app, creo que le dicen, ¿no? Esa sí es una PWA, porque funciona en la web y la misma plataforma de web la han pasado a móvil, ¿no? La han pasado a móvil, a Android, a iOS, entonces hablamos de una PWA como tal porque es una única solución, o sea, un único desarrollo de software, por decir así, que funciona en todos los entornos, ¿no? Entonces, ese es el concepto de PWA, ¿ya? En cambio, AliExpress, me parece que sí, ¿ya? Me parece que por ahí ha sido y es, creo, si no me equivoco, correcto. AliExpress es un ejemplo de PWA. En Flutter, sí. Flutter es una buena herramienta de PWA, pero también hay otras herramientas de PWA. Por ejemplo, Angular también es una herramienta de PWA. React también es una plataforma de PWA. Hay varias plataformas o frameworks que te sirven para hacer. Claro, React Native, correcto. React Native es una plataforma definitivamente que te sirve para un framework que te sirve, framework entre comillas, porque tampoco React es framework, es más un conjunto de bibliotecas que un framework, pero sí, React Native te sirve para hacer PWAs, Flutter también te sirve para hacer PWAs,
También de igual forma, Angular, como les había mencionado, también te sirve para hacer PWAs. Y actualmente, el lenguaje de programación, en este caso, Kotlin, que es una JVM también, parte del ecosistema de Java, está apuntando a ser también un framework que apunte a PWAs, ¿no? Ya le falta poco, está en progreso todavía, ¿no? Entonces, tenemos varias plataformas de PWA y que es, como les digo, la última tendencia del mercado, ¿no? Entre comillas, algunos dicen que es el futuro del desarrollo de software. Yo no lo veo tanto así. El tiempo lo dirá, ¿no? Muy bien. Sigamos entonces. Esto es la parte introductoria. Quería que quede claro. Me parece que a estas alturas ya, con lo que he explicado ahorita, debe quedar claro a qué estamos apuntando nosotros como proyecto del curso, ¿no? Tenemos que tener una arquitectura similar a esta, ¿ya? Tenemos que tener un API Gateway, tenemos que tener un API Gateway, tenemos que tener microservicios, tenemos que tener un gestor de colas detrás para que gestione los eventos que se van a disparar en y naturalmente tenemos que tener una exposición a través de un API Gateway, que ahorita lo estamos haciendo por servicios independientes, pero es un primer paso, ¿no? La idea es llegar a esto, no sé si nos da el tiempo, no sé si nos alcance las sesiones para hacer esto, pero al menos me gusta muy bien dejarlo claro desde el inicio, a qué apuntamos, ¿ya? Y esto de aquí es el mismo esquema que deberían aplicar para cualquier desarrollo de mediana a gran envergadura que ustedes quieran desarrollar. Repito, no lo intenten aplicar en una aplicación súper pequeña, súper de nicho, porque no va a ser la solución más adecuada, entonces probablemente hasta se decepcionen, no diga, pucha, ese profe me ha vendido, me ha mentido, no me ha vendido tantas cosas y al final no he podido aplicarlo, ha sido muy complejo. Y no es eso, sino que esto no se hace en solitario, no es algo para hacer en solitario, es algo para hacer con un equipo de desarrollo de software, con arquitectos de software que saben analizar esto. Tú como desarrollador, obviamente no tienes ni las capacidades, ni los recursos, ni el conocimiento para poder hacer algo de semejante envergadura, ¿no? La teoría está buena que la conozcas, pero la aplicación como tal implica tener un equipo de desarrollo de software. Así que no te emociones, porque probablemente, como te digo, si tú estás pensando hacer un proyecto personal, tu intención va a ser salir lo más rápido al mercado. Si eres experto en Python, hazlo con Python y punto. Ya a futuro te preocuparás por qué plataforma migrar y demás, ¿no? Tu objetivo es salir lo antes al mercado, no hacer un software súper poderoso a nivel de la NASA y como otros quieren de repente pintártelo, no es así, ¿ya? Entonces, al final lo que importa no es el código, lo que importa es qué producto entregas a tus usuarios. Es lo único que importa, nada más. Lo otro es puro ego y pura autovaloración que tienen los propios desarrolladores consigo mismos. ¿Ya? Entonces, no le tomen en foco eso. Muy bien, habiendo explicado eso, vamos a seguir con el desarrollo. Me tomó mi tiempito, pero sí quería que quede súper claro para que ustedes visualicen un poquito hacia dónde estamos yendo. ¿Ya? Entonces, la sesión pasada nos habíamos quedado pendientes completar algunos métodos. Todavía estamos en la semana 2, así que todavía tenemos tiempo para desarrollar con calma JPA. Tenemos 2 semanas más para que ustedes se preparen para su parcial, así que yo no le veo problema en seguir viendo esos temas, ¿ya? Entonces, habíamos solamente para recapitular y para orientarnos en qué estamos, ¿ya? Habíamos estado creando el primer controlador que teníamos del primer microservicio que tenemos, que ustedes ya saben que es el de aquí, clientes, ¿no? Estamos construyendo esta partecita aquí nomás por si acaso, ¿ah? Todavía no entramos en la base de datos, no hacemos Service Bus, no hacemos API Gateway, nada de eso todavía vemos, ¿ya? Por si acaso. Entonces estamos todavía en esa partecita de ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué más? ¿Qué teníamos? Teníamos un método que nos permitía recuperar el usuario por un DNI, ¿no? Un cliente por un DNI, perdón. Teníamos una opción para crear un usuario, teníamos una opción para actualizar un usuario, y bueno, teníamos un método auxiliar simplemente para crear usuarios también temporales, ¿no? Entonces, siguiendo en línea con esto, ¿qué nos falta? Tenemos un getAll, tenemos un getById, tenemos un método de crear, tenemos un método de actualizar, y ¿qué nos estaba faltando? El método de eliminar, ¿cierto? Delete, correcto, muy bien. Entonces vamos a implementar el delete de la misma forma como hemos hecho los otros anteriormente y por ahí tomando algunas cositas que nos van a servir. ¿Cuál sería la forma de implementar el delete? Ustedes escriben @ escriben y les va a salir ahorita el inspector. Si no les sale,
Como es el caso que me ha pasado ahorita, por ejemplo, no me ha salido el inspector, no me ha salido el autocompletado de elementos, ¿no? A veces puede ser que se le cuelgue, mira, por ejemplo, ahí sí me sale, ¿no? Pongo el arroba y sí me salió el snippet para poder implementar, y ni siquiera está del delete, no solamente está del get, post, put y request, ¿no? No está del delete. Bueno, entonces yo lo voy a hacer a mano, que también puede pasarles esto y a mano ustedes tienen que saber hacerlo, ¿no? Y sería bien similar a lo que ya tenemos, ¿no? Delete mapping. El delete mapping ustedes tienen que pasarle al igual y siguiendo y teniendo en cuenta nuestra estructura, por si no recuerdan, la estructura aquí podemos hacer un zoom a esto, ¿no? Podemos hacerle un zoom a esto, ¿ya? Para que a ustedes les quede claro. Ya a nivel técnico, no a nivel de arquitectura, sino a nivel técnico, vamos a ver, vamos a poner aquí, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo por aquí, ¿ya? Ojo, es temporal, esto no tiene nada que ver con la arquitectura, sino más que todo está orientado con el diseño de software. Tenemos un microservicio de clientes y este será un Clients API, vamos a decirlo, ¿ya? API. Vamos a tener diferentes métodos, ¿no? Para las consultas, ¿no? Para las consultas. ¿Qué vamos a tener? Tenemos métodos get, por ejemplo. Tenemos un get all, ¿no? Un momento. ¿Qué cosa devuelve o cuál es su return value? Su return value es una lista de qué? De clientes, ¿no? ¿Estamos? Tenemos otro get, que es vamos a decirle que es como una especie de get by ID, ¿no? Get by ID, ¿no? ¿Qué valor de retorno tiene? Tiene un cliente como tal, ¿no? Ya, y esto cómo se expresa a nivel de paths HTTP, ¿no? Vamos a suponer, vamos a suponer que tu site, ya, ojo, tu site está en la siguiente ruta, ¿ya? HTTPS, dos puntos, // este site para que no se confunda, vamos a poner así, ¿ya? Listo. Vamos a suponer que tu site, repito, tu site está aquí, ¿ya? HTTP dos puntos, ya, vamos a hacer así, ¿ya? apps.idat.p. Ya vamos a suponer que está ahí tu site, ¿ya? Estamos suponiendo esto, ¿no? Entonces tu site, tu base path, vamos a decirlo, tu base URL, está aquí, en esta ruta. Sobre esto, que es el origen de tu dominio, va a continuar la estructura de tus APIs que tengas, ¿no? Entonces tú tienes un sistema que va a tener un microservicio de clientes, ¿no? Que usualmente va a estar desplegado, si seguimos la misma estructura, debería estar desplegado. ¿En qué ruta? Primero, hace referencia al sistema en el cual te encuentras, que sería inventario, ¿no? Inventario / API, importante que digas API, este será B1 quizás, porque es la versión de API B1, y tendrás como base path de clients API, clients. Entonces esto se va a complementar con esto, ¿no? Tu dominio versus tu, tu endpoint, vamos a decir, de tu API, ¿no? Entonces, luego, ¿cómo se van a complementar con cada uno de estos? Por ejemplo, en el caso del getAll, ¿qué ruta o qué path complementará? Vamos a ver. ¿Qué path complementará esto? Pues si es un getAll, se supone que yo no voy a hacer o no tengo que hacer nada, porque ya la estructura de mi endpoint me está diciendo que mi objetivo es recuperar los clientes. Entonces, por ende, mi base path será simplemente el slash. O sea, no voy a hacer absolutamente nada, ¿no? Será el slash a secas. En el caso del get by ID, ¿cómo puedo complementar mi ruta para que realmente me dé a entender que solo por ruta estoy recuperando esos datos? Entonces será aquí en este caso slash y tengo que poner a continuación, por ejemplo, vamos a ponerlo así ya en pseudocódigo, ¿ya? El número del DNI, ¿ya? En español, sin complicarnos la vida, ¿ya? El número de DNI, ¿ya? Ahora, eso es respecto a las consultas. Y puedo tener una serie adicional, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer una búsqueda, ¿no? Un search, por ejemplo, ¿no? Podré tener otro método get y poder hacer, no sé, get by concept, por ejemplo, ¿no? Get by concept, que me devuelve también una lista de clientes, ¿ya? Una lista de clientes, ¿ya? Entonces, si me devuelve una lista de clientes un get by concept, lo más lógico es que yo tenga lo siguiente. En lugar ya de ponerle a nivel de path el número de DNI y devolver uno solo, porque sé que siempre va a devolver uno solo, o me va a devolver nada porque de repente no encontró nada y punto.
Entonces, en este caso, tendré que hacer algo como esto. Un slash, ya no slash, sino un signo de interrogación y meterle por qué conceptos quiere consultar. Por ejemplo, por nombres, ¿no? Vamos a suponer por name, ¿no? Name igual, por ejemplo, Julio, ¿no? Y de repente también por documento como tal, ¿no? Identity document number, por ejemplo, ¿no? Igual a, y le pongo, ¿no? Por ejemplo, 777-555-66, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, todo esto complementa una ruta HTTP, ¿no? Esta es una ruta HTTP o HTTPS, que es la versión segura de HTTP, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que respetar cuando hablamos, ojo, de un servicio, ¿no? De un servicio HTTP que tiene que tiene una estructura razonable en lo que respecta a servicios REST correctamente diseñados. Les pasé una documentación, si mal no recuerdo, que era un blog acerca de la gloria de REST, le dicen, bueno, al menos es el término que utiliza el autor de esta metodología o de esta forma de estructurar los servicios REST, ¿no? Entonces, denle una chequeada porque aquí les da un detalle mucho más claro respecto a lo que estoy comentando, ¿no? Mucho más entendible. Entre comillas, porque sí requiere cierto nivel de entendimiento de cómo funcionan los servicios web, ¿ya? Entonces, esta es la estructura que tenemos que manejar. Para las consultas, sí es lo que hemos hecho, ¿no? Y para los métodos de, por ejemplo, las transacciones, vamos a decir ya, transacciones o transaccionales, ¿no? ¿Cuáles son las transaccionales? Todo lo que implican una modificación a nivel de los datos, ¿ya? Eso es una transacción, ¿ya? Todo lo que implica una modificación a nivel de datos. ¿Qué tenemos? Tenemos la creación, ¿no? La creación. La creación, ya sabemos que es un método POST, ¿no? Perdón, aquí. Ya sabemos que es un método POST, ¿no? Estamos usando, por ejemplo, create client, podría ser, por ejemplo, o insert o save client, como sea. Y esto me va a devolver de momento, un client, ¿no? Tenemos otro método que es el put, que sabemos que es una actualización. ¿En qué se diferencia con el patch? Con una actualización completa, ¿no? Entonces, este podría ser, por ejemplo, update client, por ejemplo. Me devuelve también un client y tenemos también un delete ahora, ¿no? Que servirá para hacer justamente el borrado, ¿no? Delete client. Y usualmente, ¿qué devuelven los deletes? Usualmente devuelven un identificador o un valor true, un boolean podría ser, o simplemente un código HTTP de respuesta diciendo de que el usuario ha sido eliminado, tal cual, ¿ya? Vamos a suponer que sea un boolean, ¿ya? Usualmente no debería devolver nada, ¿no? Nos basta con que devuelva el código HTTP 200 que indica de que la operación se ha ejecutado correctamente, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, ¿esto cómo se representa a nivel de rutas HTTP? El post será simplemente con un slash, pero hay que tener en cuenta que esto tiene un request body, ¿no? Un request body que será una estructura representada en formato JSON del objeto que estás esperando insertar, ¿no? Será, por ejemplo, aquí name, dos puntos, por ejemplo, será Julio Leonardo, vamos a poner así, un ejemplo, Julio César, por ejemplo, ¿no? Coma, last name, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Last name, coma, Leonardo, será, por ejemplo. Solo para poner un ejemplo, ¿ya? Entonces, sabemos que tiene un request body. En el caso del put es bastante similar. Igual tienes un slash, no haces nada más, pero sí incorporas algo bien similar al get by ID, que es el identificador del registro que quieres modificar. En nuestro caso será, bueno, ahí dice numDNI, pero lo voy a poner como estamos haciendo nosotros, ¿no? Yo creo que es identity document number, ¿no? Listo. Y también tiene un request body, ya, ojo con eso. También tiene un request body, ¿ya? Mi request body es bien similar a esto. Bien similar a esto, no hay más que decir aquí. Y en el delete, yo aquí sí no voy a pasar un request body, porque el delete no lo soporta. Es bien similar al método get el delete, ¿ya? En función de cómo se accede a él, no en función de los objetivos. Los objetivos son totalmente distintos, ¿no? Y en el caso del delete será como un get by ID o similar a lo que era un post a nivel de, un put, perdón, lo que era a nivel de put
sin el request body, ¿no? Que sería con el identity document number, ¿no? Identity document number. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Habiendo dicho esto, que es la estructura básica que debemos tener en cuenta, vamos a completar lo que nos falta. Entonces, ¿qué sería aquí? Como les estoy comentando, sería el identity document number, tal y como está en el método put. ¿Listo? Entonces, ¿qué pondré? Pondré public, ¿no? Public, client, ¿será client? Vamos a devolver un boolean, ¿ya? De momento, después vamos a ver cómo le damos forma a esto. Vamos a devolver un boolean de momento, ¿ya? Ah, perdón. Vamos a poner así, ya, delete, delete user. ¿Por qué le he puesto user a todo esto? Bueno, aquí cometí un error, chicos, ya, me disculpa. Aquí es create user mal, pues, ¿no? Es create client. Cometí un error garrafal con esto. Create client y sería delete client, ¿no? En el cual le vamos a pasar por bueno, de momento para dejarlo estable, le voy a poner un return true. De momento, ¿ya? Entonces, aquí que vamos a pasar el path variable, ¿no? Que es el identity document number, ¿no? Identity document number. Ahí está. Entonces, como yo elimino un registro de la lista, pues lo que tengo que hacer o lo que tendría que hacer es quitar hacer un filtro, ¿no? Hacer un filtro de los objetos, ¿no? En el cual si encuentro un objeto en mi lista que tiene el identity document number tal, lo remueva. Entonces vamos a utilizar el mismo método stream, porque como todavía no estamos trabajando con bases de datos, vamos a seguir utilizando el stream, ¿ya? Entonces vamos a hacer un nuevo client, ¿ya? Un nuevo clients, ¿ya? Un nuevo clients que va a ser igual a clients.stream. Aquí vamos a poner filter. Necesitamos pasar un predicado, ¿ya? El predicado va a ser item, que es un lambda function, ¿ya? Será un item, en este caso get identity document number, equals, ¿a cuál? Al identity document number que estamos recibiendo aquí arriba. Pero con esto lo que voy a filtrar, si ustedes no me van a dejar mentir en esto, vamos a poner aquí una cosita. Aquí nos falta to list, ¿no? Y está. Ustedes no van a dejar mentir. Esto lo que va a hacer, según lo que está diciendo el código, es que yo voy a solamente filtrar la lista con el elemento que coincida con este. Pero yo no quiero que coincida, pues si yo quiero eliminar el que coincide. Si quiero eliminar el que coincide, ¿qué quiere decir? Que tengo que filtrar los que no son iguales a ese número. Entonces, el caso negado, ya. Ojo, lectura de código, ¿ah? Algo básico que tienen que ustedes manejar. Los que no son iguales. Lo negué. Listo. Y se acabó el problema. Verifiquemos, pues, ahora si es cierto esto, ¿no? Si no es cierto, si es cierto, funcionará, no funcionará, profe, no, se ha equivocado, está mal, no sé. Vamos a validarlo, ¿ya? Para cerrar esto de los CRUDs, sobre todo, utilizando únicamente datos en memoria. Luego ya vamos a entrar ahora a trabajar con bases de datos, ¿ya? No pierdan la calma, tenemos tiempo todavía, ¿ya? Entonces, tenemos todavía 2 semanas más, así que estamos bien. En algún punto entre la semana 3 y 4 vamos a hacer un repaso general, ya para que a todos les quede claro. Quizás ahí me disculpen si al comienzo he tratado de correr y abarcar lo más posible, pero el objetivo es poder avanzar de largo y luego hacer los repasos para complementar el conocimiento con todos, ¿ya? Entonces ya lo levanté y como ustedes saben ya, bueno, ya vimos la arquitectura también, tengo que levantar esto en Postman, ¿no? Abro mi Postman que ya debo haber instalado, ustedes ya deben haber instalado el Postman, ¿no? Abro el Postman para hacer la verificación de mi servicio, ¿no? De mi servicio. Entonces vamos a hacer una nueva prueba. Por ejemplo, ahorita, ¿cómo está? Cuando si hago un get, el get, si ustedes saben que lo pueden hacer desde su navegador, ¿no? Entonces, los gets, usted lo puede hacer desde el navegador de la siguiente forma, ¿no? http:// no recuerdo si hemos cambiado el puerto, verifiquemos, pues, si es que hemos cambiado puerto. La sesión pasada me parece que sí cambiamos puerto, ¿no? Ah, no lo cambiamos, ya, bacán, estamos con el 8080, perfecto. No sé si les he enseñado a cambiar puerto, ahí me disculpan si no lo vamos a revisar ahora, ¿ya? Entonces, supuestamente, mi primera consulta para verificar los métodos todo desde nuevo, desde cero,
será la siguiente. Vamos a volver a hacer todo, ¿ya? Vamos a cerrar esto para no confundirlo, aunque algunos nomás, no todos, para no perder información vital y valiosa de la que tenemos aquí. El método que será el clients, ¿no? O sea, el que hemos hecho en el getAll, ¿no? Para verificar en que estemos ahí. Nuestro getAll no tiene nada, mira, como les he dicho. Incluso aquí el visual te ayuda, ¿no? Ustedes pueden notar que aquí autocompletó de forma, o sea, completó la información de forma automática, ¿no? De la ruta que le corresponde con el método, ¿no? Que corresponde con el método. Entonces, es similar aquí. Bueno, localhost es el mismo que está aquí, ojo, por ahí me dicen, profe, pero aquí dice 127.001, pues esa es la dirección física de tu localhost, de tu alias, ¿no? Le damos send y ahí está, la información que está por defecto, ¿no? Está todo correcto, todo check, ¿no? Esto ustedes en Postman lo pueden ir también generando en una nueva colección, ¿no? ¿Por qué no? Por ejemplo, en Postman existe una opción que ustedes pueden manejar, que es, perdón, lo que pasa es que como aquí no estoy logueado, por eso no me deja ya, mil disculpas con eso, ya. Ahora, ahí también podemos crear, bueno, aquí me está pidiendo ya que me loguee y demás, por eso es que no me permite hacerlo ya, porque la vez pasada no nos logueamos. Pero si tú te logueas, puedes crear colecciones sin ningún problema, ¿ya? Entonces vamos a volver a lo que estábamos, ¿ok? Listo, ahí está. Clients get y recupera y todo check. Yo quiero recuperar uno, ya lo habíamos visto también. Otro get, pero en este caso vamos a pasarle el dato puntual. Yo sé que tengo dos objetos precreados, entonces por aquí tengo uno y voy a recuperar o intentar recuperar este, ¿no? Le paso el dato y me debería devolver el que estoy intentando recuperar. Quiero insertar uno nuevo, también se puede hacer. Agrego uno y en este caso será post, ¿no? Ya no será, esto porque está aquí, chao, ya. Ya no será get, ¿no? En post yo requiero un request body, ¿no? En formato row le voy a poner y el texto le voy a poner en formato JSON, ¿ya? Porque es lo que estoy manejando. No hay código porque es uno nuevo, ¿no? Es uno nuevo, ya saben. Será, vamos a poner otros datos, por ejemplo, María, no sé, María Celeste, por ejemplo, María Celeste, Mercedes, no sé, por ejemplo, Mercedes, no sé, Palomino, ya, vamos a poner así, ya. Vamos a poner cualquier número de DNI, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está 368 y un número de teléfono también cualquiera, ¿ya? Voy a poner así. Y aquí voy a poner mmercedes.ia.p. Voy a insertar uno. ¿Qué más me falta? La URL, ¿no? ¿Cuál será la URL? La misma que he manejado para el get. Porque el post ya te dice que es un registro. ¿Un registro de qué? En la ruta te dice ya que hablas de cliente, ¿no? La ruta habla por su propia cuenta. Tú no tienes que documentar nada, ni nunca se les vaya a ocurrir poner esto, ¿ah? Jalao si me ponen eso. Create user, ¿no? A nivel de ruta, a nivel de path, a nivel de URL HTTP. Tengan cuidado, si ustedes me hacen esto, yo lamentablemente voy a tener que bajar puntos porque es una malísima, malísima práctica, ¿ya? Suficiente con clients y suficiente el método post. Con esto ya te dice que es un registro. Estos dos ya te dicen que es un registro de un cliente. No me vayan a poner create client ni insert client, nada de eso porque jalados, ¿ya? Así les digo. Profe, ¿qué programa es ese? Es Postman. Postman, chicos, Postman, ¿ya? Postman. Postman es un cliente HTTP especializado para la prueba de servicios, ya principalmente, HTTP. Sí, dime, creo que alguien tiene la mano levantada. John, ¿tienes la mano levantada? Dime. Hola. Sí, lo levantaste por error, imagino. Bueno, sigamos. Ah, por si acaso, antes que me pregunten, la asistencia la voy a estar tomando en un rato más todavía, ya, más tarde, para no complicarnos. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora hacemos el registro, a ver si funciona. Hacemos un send y miren, me generó un código nuevo automáticamente. Ahora la pregunta es, ¿lo habrá insertado? Como tengo datos en memoria, en teoría sí.
Vamos a consultar clients nuevamente y miren, ya tengo el tercer elemento. Entonces sí está haciendo. Podré buscar por ese elemento que acabo de insertar. Verifiquemos pues. Y sí, es correcto, sí lo está haciendo. Ahora, ¿qué más quiero hacer? Quiero hacer un put, ¿no? Un put, una actualización. Profe, no sé, no está actualizado el dato de, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir, Julio César, ¿no? Por ejemplo, le falta la tilde, profe, mire, le falta la tilde. No, bueno, la tilde no, porque creo que con este teclado no sé qué está pasando con la tilde. El documento de identidad está mal, vamos a suponer ya. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Vamos al put, el mismo método, porque estamos en el mismo controlador, pero que recuerdan que habíamos puesto que para el put teníamos que poner el identificador del objeto, ¿no? Ahí está el identificador del objeto, ¿vale? Entonces vamos a actualizar el mismo identificador. Es algo que no es usual, no debería hacerse, ¿no? Pero vamos a suponer que podemos hacerlo, ¿ya? Nos vamos al body, nos vamos aquí a row, nos vamos aquí a JSON, y yo inteligentemente voy a copiar este mismo objeto JSON por aquí, porque ya lo tengo prehecho. ¿Para qué me voy a matar haciéndolo de cero? Y yo voy a cambiar este dato en particular. Lo voy a poner 09080706. ¿Ya? Ahí está mi nuevo número de DNI, ¿ya? Suponiendo que sea ese. También voy a cambiar, por ejemplo, el número de teléfono. Ya se me ocurre ponerle 987-654-321, ¿ya? Y mi email no era FJ Leonardo, pues se ha confundido. Es J Leonardo nada más a secas. Perfecto. Ahí está. Entonces, hacemos el send para verificar que efectivamente funcione. ¿Cómo podemos verificarlo? Aquí ya nos está diciendo que está cambiado, pero ¿será cierto? Consultemos los del getOl. Y como ven, se ha cambiado la información, porque todavía no hemos pausado la aplicación, no hemos hecho nada, pero está en memoria. Ni bien lo pause, todo esto se va a borrar y va a resetearse como estaba originalmente, porque todavía no tenemos, repito, una base de datos, pero es un buen ejemplo de cómo va a funcionar cuando pongamos la base de datos en nuestro microservicio, ¿ya? Entonces, perfecto, todo bien ahí, hemos hecho un put, un post, un getAll, un getById, ¿y qué nos faltaría? Nos faltaría un delete, en este caso, ¿no? Vamos al método delete, repetimos la misma mecánica, vamos a eliminar el que acabamos de modificar. No, profe, yo quiero eliminarlo porque no me gusta ese cliente. Ya, ahí está. La estructura es bien similar a un getById. El delete tiene una estructura muy similar al getById, con la única diferencia que cambia el método HTTP. ¿Habrá body para esto? No. Como hemos dicho, los métodos deletes no tienen body. Métanse eso bien en la cabeza. Los métodos deletes no tienen body. Pero, profe, ¿cómo le mando? Quiero mandarle más datos. Bueno, para eso tienes los headers, las cabeceras de tu HTTP. Por en medio de las cabeceras tú puedes pasar datos adicionales a un delete, pero nunca a nivel de body porque los deletes no tienen body por su misma naturaleza. ¿Y por qué dirás? Bueno, porque un grupo de personas se juntó y definió y se puso de acuerdo de que los métodos delete son inseguros y por lo tanto se requiere de pasar la menor cantidad posible de información para no vulnerar la información o la seguridad de aplicaciones o que alguien pueda interpretar cómo es que se puede eliminar un usuario de una base de datos, ¿no? En este caso voy a eliminar a este de aquí en particular, a este señor de aquí, que es mi usuario ahorita, con mi código con mi número de DNI. Le doy send y me devuelve un true, que si bien recuerdan, yo le había puesto una respuesta boolean, ¿no? Y 200 es que me da la mejor indicación de que todo ha resuelto correctamente, ¿ya? Verifiquemos, pues, si es cierto. Un send. Y sí, miren, se quedó con 2 usuarios. Entonces, tenemos un CRUD completo y funcional de lo que debería ser una aplicación backend. Es lo mínimo necesario para que ustedes tengan un backend estable y funcional. Obviamente, y repito, con datos en memoria, pero es algo que vamos a resolver luego cuando ya incorporemos base de datos en nuestra aplicación. Sin embargo, es el primer punto de partida en el cual tienen un CRUD completo, totalmente funcional y completo. Hacemos un pequeño corte aquí. Todo claro, antes de hacer un corte todo claro, voy a pasar este script, que es el único que hemos modificado prácticamente. Y lo pego por aquí, por el chat, para que lo copien. Igual ahorita voy a hacer el comprimido en el EVA para pasar el avance. Mejor al final de sesión para que no haya problemas, ¿ya? Solamente he modificado el script. Si están trabajando sobre el anterior, no pasa nada, ¿ya? ¿Preguntas, dudas al respecto?
¿La tienen clara? Está súper fácil, está bien difícil, profe volé. ¿Dudas? Ninguna. ¿Todo conforme, chicos? ¿Todo claro? Ya. Eso espero, chicos. Recuerden que el parcial se viene luego de las sesiones de JPA y demás, entonces tienen que estar preparados y estar atentos a las sesiones que tenemos, porque en el caso de ustedes es más complicado, ¿no? A diferencia de los regulares, ustedes solo tienen 2 evaluaciones, parcial y final, entonces es un poquito más complicado, ¿ya? Ya, perfecto, chicos. Entonces, entiendo que no hay dudas. Vamos a continuar con la siguiente parte, explicándoles un poquito en lo que respecta a ya una introducción a JPA, para empezar a conectar todo esto, empezar a hacer relaciones. Vamos a empezar con un poco de teoría, porque hay teoría que enseñar de todas maneras, y luego ya nos adentramos en lo que es el conocimiento práctico como tal. Repito, tenemos tiempo todavía, así que podemos extendernos a nuestro antojo en JPA, porque tenemos un colchón importante para hacerlo. Ok, entonces entiendo que ha quedado claro con este punto. Voy a pasar a tomar asistencia antes de seguir con el tema, ¿ya? A ver, atentos ahí, chicos, por favor, ¿ya? Vamos a pasar a asistencia. No voy a estar mirando la máquina, así que me ayudan, por favor, con eso, ¿ya? Eric Arizola. Porfa, dicen presente. Porfa, abren su micro y dicen presente porque no estoy viendo la pantalla. Eric Arizola. Ya, sigamos. José Barrios. José Barrios. Sigamos. Presente, profesor. Ya. Lili Berrospi. Presente, profesor. Gracias. Harold Berru. Presente, profesor. Gracias. Eduardo Blas. Presente. Gracias. Anderson Canales. Presente, profesor. Gracias. Jonathan Cárdenas. Jonathan Cárdenas. Ok, sigamos. Jean-Pierre Cana. Jean-Pierre Cana. Sigamos. John Corimanya. Presente. Gracias. Eddie Chávez. Presente, profesor. Gracias. Dylan Estrada. Presente, profesor. Gracias. Daniel Farroñay. Presente, profesor. Gracias. Anthony Flores. Presente. Gracias. Miguel Herrera. Presente, profesor. Gracias. Elmer Guamán. Elmer Guamán. Ok, sigamos. Jesús Guarzaya. Presente, profesor. Gracias. Flordelina Jiménez. Presente, profesor. Gracias. Luis Enrique Larota. Presente, profesor. Gracias. Joe Limache. O Denis Limache. Hola. Ok, sigamos. Andy Yatas. Presente, profesor. Gracias. Joel Menacho. Presente, profesor. Gracias. David Milian. Presente. Gracias. Orlando Ñiquen. Presente, profe. Gracias. Said Oblitas. Presente, profe. Gracias. Jorge Ramírez. Presente, profesor. Gracias. Jacqueline Ramírez. Presente, profesor. Gracias. Ronnie Rojas. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Kelvin Sánchez. Presente, profesor. Gracias.
Jacqueline Santa Cruz. Presente, profesor. Gracias. Maritza Sullón. Maritza Sullón. Ok, sigamos. Giorgio André Tarazona. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Víctor Valverde. Víctor Valverde. Ok, sigamos. Elio Vargas. Presente. Gracias. Joseph Yalico. Presente. Gracias. Y Luis Illanes. ¿Luis Illanes? ¿No? Bueno. Debemos guardar y pucha, qué lástima. Ya hay 2 retirados ya. Porque no se rindan, chicos. Tienen que seguir hasta el final. Se van a retirar. Bueno, en fin. Sigamos, chicos. Muy bien. Entonces, habiendo terminado en esta parte, vamos a seguir viendo lo que es y explicando un poquito antes de en qué consiste básicamente lo que es vamos a decir lo que es en este caso, Spring, ya Spring Data JPA, Hibernate y demás, ¿no? Entonces, primero tenemos que entender qué es una ORM. Vamos a comenzar por ahí. Chicos, ¿ustedes qué interpretan por una ORM o qué es una ORM? Abrimos Mural para ver quién tiene una idea más adecuada al respecto, ¿ya? A ver, voy a abrir un Mural en un momento. A ver, déjenme un ratito por aquí. Que ahorita abro un Mural. Vamos a ver. Bueno, un whiteboard, perdón. Un Mural. Estoy hablando mal. Ya, entonces estoy abriendo. Vamos a colaborar un poquito. Vamos a abrir una lluvia de ideas. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer una lluvia de ideas. Primero, vamos a poner, ¿no? ¿Qué es una ORM? ¿Ya? ¿Qué entienden por ORM, chicos? A ver. Pongan sus ideas, copien ahí las tarjetitas. Quiero saber si tienen claro o no la tienen clara, qué es una ORM. Vamos, a ver, les voy leyendo, ya les voy leyendo, a ver quién tiene una idea más acertada respecto a lo que es una ORM. A ver, ¿qué dice por ahí? A ver, alguien se animó a escribir. Ya, muy bien. Una herramienta que enlaza un lenguaje orientado a objetos a una base de datos relacional. Está bastante cercano a lo que es una ORM. ¿Alguien más tiene una idea, chicos? ¿Una idea respecto al respecto? Si usan con sus propias palabras. Técnica de programación. No, no es una técnica de programación. No lo podemos llamar una técnica de programación. Pero vale, está bueno el aporte, está bueno el aporte. ¿Alguien más tiene alguna idea? Google lo dijo. Sí, lamentablemente no nos podemos confiar en Google siempre. Demos con nuestra propia idea, ¿ya? No es una forma adecuada de llamarlo técnica de programación, ¿ya? Por ahí dijeron al interno, han dicho, transforma las tablas de la BD. Ya, transforma las tablas de la BD. Ya, pero ¿en qué o qué? Ya, por ahí es una idea incompleta, ¿ya? Es una idea incompleta. Pero vale, estás también por ahí más o menos haciendo, hablamos de transformación, está bueno, está bueno, está bueno. ¿Alguien más? Una idea, modelo, ya, un modelo. Ahí por ahí también ha dado un comentario bastante acertado a lo que es respecto a una ORM. Abstrae la base de datos. Ya, bien importante ese término de abstraer, ya, bien importante. Ya, abstrae la base de datos. Ya, ¿qué más tenemos por ahí? Permite acceder a la base de datos sin, ¿qué más dice? Sin consultar, por ahí está escribiendo todavía. ¿Qué más dice?
usa la información y la convierte en un formato común. Ya, más o menos por ahí das en la idea de lo que es una ORM. Permite acceder a base de datos sin consultas SQL. Sí y no, ¿ya? Porque también en una ORM podemos utilizar consultas SQL, no está limitado a. Es una excepción, no debería usarse, a veces sí, a veces no, depende del caso, pero una ORM también soporta consultas de base de datos en SQL, ¿ya? Entonces, no está orientado a eso, pero sí lo soporta, ¿ya? Pero vale, está buena la idea de más que sin consultas de SQL, permite acceder a la base de datos preferentemente desde un modelo orientado a objetos, ¿no? Básicamente, ¿ya? Un mapeo también es una idea correcta y sí me parece que hay varias personas ahí que han escrito tanto, me gustó el término abstrae, me gustó el enlace, cuando hablamos de abstrae, hablamos de enlace, hablamos de acceder a la base de datos sin consultas de SQL, también de igual forma. Usa la información y la convierte, hablamos de conversión, transformación de datos, es correcto, de mapeo de datos también lo hablamos, es correcto, y es que una ORM en general, a ver, ¿alguien más escribió? ¿Alguien más dio su aporte? Parece genial, chicos, aporten, está bien. Interactúa con la base de datos, sí, interactúa también con la base de datos a través siempre de un driver, cualquier cosa, cualquier ORM siempre va a acceder a través de un driver, no accede directamente o interactúa directamente con la base de datos, sino más lo que hace es abstraer su lógica de negocio, ¿no? Entonces, las ORM como tal, en realidad vamos a decir, es una biblioteca o un conjunto de bibliotecas que nos van a permitir hacer el mapeo y la conversión de datos entre base de datos y aplicación, y siempre chicos, siempre bajo un modelo orientado a objetos. Siempre es bajo un modelo orientado a objetos. Nunca va a ser bajo programación estructurada. Entonces, si ustedes no tienen un concepto sólido de lo que es programación orientada a objetos, difícilmente van a poder trabajar con una ORM. Y peor aún, difícilmente van a poder hacer un buen diseño de solución, ¿ya? Entonces, hay mucha gente, y ustedes seguramente van a escuchar de esos programadores y tal, que siempre se quejan por las ORM, que las ORM no son óptimas, que tienen problemas, que hacen un mal trabajo. Programadores así he escuchado muchas veces, incluso yo mismo he cometido alguna vez el error de criticar a las ORM por ser lentas, por ser difíciles de manejar, ¿no? Por no tener un sólido comportamiento, o estar en constante cambio y fastidiar a veces datos que son vitales para nosotros, ¿no? Y más que todo son producto de malas prácticas en realidad, que de que la ORM en realidad no nos sirva, ¿ya? Entonces, para hacerlo más simple aún, la ORM lo que va a hacer es permitirnos que las aplicaciones como tal puedan trabajar directamente con la base de datos sin depender, como decía, ¿no? Ahí su compañero, sin depender de consultas SQL o de hacer rutinas con consultas SQL, digamos, en código hardcodeado normalmente, ¿no? En código hardcodeado, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, el uso es muy importante de la programación orientada a objetos, de evitar en la medida de lo posible el uso de consultas de SQL, preferiría antes el modelo orientado a objetos, ¿no? En lugar de estar manipulando tablas, modificándolas a través de instrucciones de tipo DDL, básicamente, ¿ya? Perdón, de tipo DML, ¿no? Entonces, eso ténganlo bien presente, ¿ya? Las ORM actualmente son la tendencia en el mercado y es pilar vital para que un modelo o un microservicio que se quiera llevar a la nube funcione de forma correcta. ¿Por qué? Porque en la ORM trabaja bajo un modelo Code-First. ¿Alguien sabe qué es Code-First? Por ahí lo dejo. ¿O tiene una idea? ¿Qué es Code-First? A ver. Ahí lo pongo. ¿Y en qué? El mismo nombre lo dice, ¿ya? Pero ¿en qué contrasta con Database First, ¿ya?
Estoy poniendo dos conceptos, Code First y Database First. Lo podemos poner aquí al costado. Perdón, vamos a hacer una nueva pizarra. Lluvia de idea por temas hubiera sido lo mejor. Yo me equivoqué ahí. Ya. Listo. Ahí estoy dejando una nueva. Ya vimos que era ORM, no lo voy a poner aquí. Ahora vamos a poner Code First versus Database First. Ya. Ideas. Ideas que es uno y que es otro. Ideas, chicos, ahí están. Ideas, por favor. ¿Alguien tiene una idea de qué es Code First? Ahí lo puede decir sin ningún problema. ¿Y qué es Database First? O lo que ustedes crean, ¿ah? No es necesario que sean finos. ¿Qué creen que es Code First? ¿Qué creen que es Database First? ¿De qué estamos hablando? Profe, está hablando chino, no entiendo qué está hablando. No se preocupen, estamos aquí para equivocarnos. Yo les voy a decir, obviamente, no está bien, está mal, pero no se sientan mal tampoco por eso. Es simplemente comentarios que vamos a hacer para que ir afinando conocimientos, ¿no? Para ir afinando conocimientos. Y que hablen una sola cosa, porque estos son lenguajes que se manejan en el día a día, por si acaso, ¿ya? Es algo que ustedes tienen que saber, tiene que ser propio de ustedes, ¿ya? Ya. Permite definir el modelo mediante las clases. Ya, está bien, estás en línea con lo que es el esquema de, imagino yo que estás hablando de Code First, ¿no? No lo mencionaste ahí, pero imagino que estás hablando de Code First. Prioridad de código o BD, ya, uno y otro, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Qué tiene prioridad? ¿El código o la base de datos? Importante, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más tiene opinión? Muy bien, ahí Joel, muy bien, Helio. También tienen una idea. ¿Alguien más quiere participar? Participen todos, chicos, ¿ah? Todos si es posible. Este curso es en realidad de enfoque en lo práctico, pero también es importante, considero yo, que conozcan la teoría y repasarla, antes de adentrarnos en un tema, para no hacer las cosas por hacer. ¿Ya? Ya, pero ahí dice Database, imagino que Database First, el desarrollo comienza con una base de datos. Ya, es correcta esa definición. Clases y modelos, Code First, perfecto, perfecto ahí, muy bien. ¿Qué más dice? Database First se hace la base de datos primero, ya, correcto, y luego el código, ¿no? Luego se genera el código, ¿no? Database First significa que primero modelas los datos y demás, ya. Creo que todos tienen una idea más o menos sentada de lo que es Code First y Database First. Por ahí entiendo que han quizás investigado, quizás averiguado un poquito de qué se trata, y me parece genial, y aquí vamos a afinar conceptos, ¿ya? Code First efectivamente, ¿no? Es cuando nosotros iniciamos un proceso de desarrollo que es guiado por nuestras clases y entidades de datos, ¿no? Entonces, primero nos concentramos en elaborar nuestra lógica de negocio y entidades en nuestra aplicación, haciendo, como menciona ahí justamente su compañero, abstrayendo la base de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, y esto les comento, y ustedes tienen que tener esto clarísimo, la base de datos debe ser un repositorio. Por eso por ahí algunos me preguntaban, creo en alguna sesión, profe, ¿vamos a utilizar Oracle o MySQL o Postgre o MongoDB? ¿Qué vamos a utilizar, profe? Bueno, yo les digo alguna cosa. Cuando ustedes creen una aplicación, lo último por lo cual deben preocuparse es por qué base de datos o motor van a utilizar. Primero céntrense en su diseño, como tal, en su diseño. ¿Por qué? Porque la base de datos va a surgir en relación a lo que tú esperes realizar en realidad. O que, si vas a hacer un sistema transaccional, utiliza Oracle, utiliza SQL Server, o incluso Postgres, diría yo, que son sistemas relacionales que son muy óptimos para eso, ¿no? MySQL no, porque MySQL es una base de datos más, digamos, más con fines educativos que otra cosa. También sirven para pequeñas aplicaciones transaccionales, es perfectamente válido. Y
En el caso de, de aplicaciones que trabajen con Big Data o con IA de repente, o aplicaciones que guarden una gran cantidad de información pero que no sea transaccional, pues podrían trabajar bajo modelos no relacionales. Pero siempre tienen que tener en cuenta que la base de datos, independiente del modelo de aplicación que tengas, tiene que ser abstraída. Es importante porque yo les pregunto y levanten la mano, ¿es sencillo o es fácil hacer versionamiento a nivel de base de datos? A ver, a los chicos que han trabajado con base de datos, ¿qué tan fácil es hacer versionamiento a nivel de base de datos? ¿Es fácil, es complejo o imposible inclusive? A ver, ¿quiénes han trabajado, quiénes han ya creado aplicaciones por ahí? Me van ustedes a decir y no me van a dejar mentir, ¿qué tan sencillo es versionar una base de datos? Los escucho, pueden abrir micro, pueden hacer comentarios y demás. Y si no hay ningún comentario, lo explicamos ahorita. ¿Por qué es que yo me enfoco bastante y prefiero enfocarme en el Code First antes que el Database First? ¿Ideas? ¿Ideas por ahí? Muy bien, no hay ideas, no hay problema. Yo les digo, si ustedes están pensando cargar de lógica de negocio, y aquí me refiero con lógica de negocio, ponerle procedimientos almacenados, funciones y ser todo, quieres explotar tus conocimientos a nivel de base de datos, en una base de datos, créeme y déjame decirte que el versionamiento va a ser todo un dolor de cabeza en tu día a día. Porque si tú cargas de lógica de negocio a tu base de datos, vas a tener un gran problema cuando tengas que ver esto de aquí. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado, muchísimo cuidado. Siempre en esquemas modernos que vienen del 2010 en adelante, se suele apostar por un modelo de Code First antes que Database First. Database First más se usa en modelos con una base de datos ya existente, ¿no? En sistemas con una base de datos preexistente que no puedes tocar, que no quiere nadie darle mantenimiento porque sea enorme, porque tiene procedimientos almacenados gigantescos. Yo he visto procedimientos almacenados justamente en el área donde trabajo en Interbank, procedimientos almacenados que tienen 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 líneas de código y nadie quiere tocarlos, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hacen esas 50.000 líneas de código? A veces un paginado, a veces un registro de tabla padre y tablas hijas, ¿no? O sea, son cositas que se pueden tratar tan sencillamente con una ORM, pero lamentablemente por los enfoques tradicionales que son pre-2010, vamos a decir así, se optó por un esquema Database First. Y el día de hoy son las aplicaciones que más sufren en el mantenimiento de software, porque nadie quiere, y déjenme decirles, nadie quiere meter mano a un procedimiento almacenado que tiene 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 líneas de código. Nadie va a querer hacerlo. En cambio, trabajar bajo un modelo de Code First es cierto, te amarra mucho a un modelo de datos, a un modelo de programación orientada a objetos. En algunos casos funciona, en algunos otros casos no funciona. Yo soy consciente que la programación orientada a objetos no resuelve todos los problemas, pero sí te va a resolver el 97-98% de los problemas que tiene tu organización. Entonces, dale preferencia siempre al Code First. Y Code First no es más que el modelo sobre el cual trabajan las ORMs. Características básicamente de lo que es Code First, pues las características son bien claras. Una de ellas es que vas a guiar tu desarrollo en base a clases, en base a objetos como tal. Entonces tu código o tus clases van a representar como tal las tablas en la base de datos. No hay más que decir ahí. Las migraciones ya no van a ser un dolor de cabeza, vas a poder controlarlas, porque tú vas a poder programar cómo van a ser las migraciones. ¿A qué me refiero con migraciones? Por ejemplo, tu tabla de base de datos tiene 5 campos y mañana quieres que tenga 6, 7, 8. ¿Cómo las vas a recrear? Si lo hicieras con un database field, tienes que hacer un script con toda la secuencia de alter tables, de insert, de los inserts para la data, que vas a poner por defecto,
cómo vas a sincronizar los triggers, sobre todo, y un sinfín de cosas que tienes que hacer en un modelo de Database First. Y en Code no basta con simplemente agregar las columnas en tu clase, que son propiedades a nivel de clase, y definir un esquema de migración. Obviamente ese esquema de migración no escapa a lo que haces en la base de datos. Vas a tener que decirle cómo es que tienes que hacer ese cambio de columnas, por ejemplo, cambio de nombre de columnas, traspaso de información. Es cierto que también tienes que programarlo, pero programarlo siempre va a ser más fácil que meterle mano a un script SQL que siempre va a estar propenso a errores como tal. ¿Ok? Por ser puramente texto y ya, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosita nos ayuda a automatizar? Las herramientas ORM están totalmente enfocadas en la automatización a través de pipelines de integración y de despliegue continuo. Entonces, te permite modificar tu base de datos desde un despliegue automatizado, ¿no? Y tienes control total también sobre lo que tiene tu base de datos y lo que no tiene, ya que todo lo estás controlando desde el código, lo cual sí es perfectamente versionable y perfectamente mantenible. Entonces el esquema de Codefirst es súper importante por esto, ¿no? Es más flexible, hay mejor control en el código, también pues de alguna u otra manera se facilitan los trabajos en proyectos que tienen un flujo de integración y despliegue continuo, como comentaba, proyectos que cambian constantemente, bases de datos que están en constante migración porque están en un, no sé, en un MVP, entonces como tal siempre está creciendo, va a ser muy conveniente trabajarlos en estos escenarios, ¿no? Y obviamente, como les mencionaba, y como último concepto, funcionan de forma natural con herramientas de control de versiones, ¿no? Entonces, ya entrándonos en lo que es Hibernate y lo que es JPA, Hibernate, como les había comentado, no es más que una ORM más del mercado que nos permite, a través de un modelo de Codefirst, nos permite controlar la creación de objetos de base de datos. ¿Sobre qué herramienta o sobre qué persistencia de datos? Sobre JPA. JPA, como les había mencionado, vendría a ser el modelo de persistencia que utiliza Spring como tal para poder establecer toda una, ¿cómo se llama? Todo un manejo de datos a través de esta ORM, ¿no? Entre el JPA trabaja de la mano con, bajo ese sentido, con Hibernate, ¿no? Ya especificado y especializado en el estándar o en la plataforma o en el lenguaje de programación de Java, ¿no? Entonces, al gestionar persistencia, obviamente vamos a poder hacer commits, vamos a poder hacer rollbacks, vamos a poder ejecutar internamente sentencias DML y DDL para la construcción de objetos y inserción de información, modificación, eliminación, entre otros como tal, ¿no? Entonces, ¿qué conceptos son claves en JPA y en Hibernate? Primero, la entidad. Tienes una entidad que representa, como les había dicho, a una tabla de base de datos, ¿ok? Tienes un manejador de entidades, vamos a decirlo así, ya, de comillas, que lo que va a hacer es controlar las operaciones CRUD, de creación, de lectura, de actualización y eliminación de información. Es lo que se va a controlar. Las operaciones CRUD se van a controlar a través de un manejador de entidades o también lo que se conoce como como una capa de repositorio, ¿no? También tienes un soporte de lenguaje SQL. Como les había dicho, las ORM, si bien es cierto, prefieren las clases y los modelos antes que antes que el código SQL, pero no quiere decir que no puedas hacerlo. También lo puedes hacer y tienes un lenguaje especial en Java que se conoce como JPQL. Den una repasadita que consiste eso antes de verlo ya en la práctica en la sesión próxima. Pero básicamente JPQL es un lenguaje que es de consulta, o sea, de tipo query, que está especialmente orientado a, a objetos, ¿ya? Entonces, es digamos, la símil de lo que es LinkU en .NET, para que se entienda, ¿no? ¿Y qué anotaciones tenemos que tener en cuenta en JPA? Claves, anotaciones súper clave. Una de ellas es @entity, lo voy a escribir ahí por interno. @entity, @table, que tenemos que tener en cuenta. @id, para poner un identificador. Y un, perdón. @id, ahí lo estoy pasando todo por chat. Y @generated value.
son las anotaciones importantes, así como les había dicho las anotaciones de los controladores, ¿no? Que teníamos REST controller, teníamos get mapping, post mapping, put mapping. En JPA también hay anotaciones clave y son estas que acabo de pasar por el chat, ¿no? Es importante que tengan en cuenta esto. Entonces, y JPA básicamente, vendría a ser lo que es una implementación o vendría a ser, perdón, la especificación de lo que es la implementación de Hibernate como tal, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya acabamos la sesión. Voy a robar unos minutitos más. ¿Cómo se pasa esto en una clase? Empezando por ahí, ya no voy a todavía entrar en la base de datos como tal, ¿ya? Entonces, ¿cómo se crea esto a nivel de objetos de mi aplicación en este caso, ¿no? Mi clase cliente vendría a ser obviamente una tabla, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que incluir? Ya ustedes tendrán una idea, tendré que incluir el @table, ¿no? Aquí me da un error básicamente. Profe, creo que sí en la lluvia de ideas. O no sé si se le dio. Perdón. Mil disculpas. Solamente brevemente, ya brevemente esta partecita aquí para irnos con esta idea, ya, para continuar el día de mañana, ¿ya? Entonces, lo que yo les había comentado era que mi clase cliente ahora pasa a ser ya no una simple clase, sino pasa a ser una entidad de mi modelo de datos. ¿Qué quiere decir? Va a ser al final del día una tabla en mi base de datos, ¿no? Entonces, esto pasaría a ser la anotación de @table. Ahorita va a salir error porque no tenemos incluido el JPA todavía, eso lo vamos a incluir luego, con el nombre obviamente de, por ejemplo, será client, por decir así, ¿no? Entonces, mi identificador puede ser este, como puede ser otro que se genera automáticamente. Usualmente tiene la palabra ID, ¿ya? Debería ser diferente o debería separarse de lo que respecta a código, porque código más te suena a un código que se genera en una plataforma, que es un tipo string, incluso decirle código int es mal dicho, ¿no? Entonces, tu entero, que en realidad entero no es un long, ya no hemos decir la diferencia entre long e int, pero por ahí tiene que ser long porque tiene que ser un identificador de tipo int que sea de 64 bits, no de 32, ¿ya? Entonces, este será el que sea tu identificador, por ejemplo. No te va a salir nada ahorita porque, como te digo, no he incluido JPA. Y obviamente este tiene que ser un generated value, ¿no? Generated value que va a estar determinado usualmente por el tipo identity, ¿no? Que tenemos que poner la definición. Y cada uno de estos serán, ¿qué cosa? @column, ¿no? Porque ahora pasan a ser estos los column, ¿no? Los column, pasan a ser todos los column, ¿no? Entonces será code y así sucesivamente, uno por uno. ¿Ya, chicos? Lo vamos a dejar aquí nomás porque ya nos ganó la hora. La próxima sesión, que es el día de mañana, terminamos de completar esto, agregamos JPA y vamos a empezar a trabajar con bases de datos. Les voy a pedir, por favor, chicos, que vayan instalando el MySQL Workbench y el MySQL en su entorno para que puedan trabajar con base de datos. Instalan el MySQL Workbench e instalan el MySQL para empezar a trabajar con bases de datos. ¿Ya, chicos? Entonces, así quedamos. Nos vemos el día de mañana. ¿Ya, chicos? Ahí les pasé el script por si acaso del Client REST Controller. Eso es lo único que tenían que actualizar para poder revisar el CRUD completo. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, nos estamos viendo el día de mañana. Nos vemos hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Mañana, profe. Buenos días.